Hola a todos, espero que el día de hoy se encuentren genial. Paso por aquí para dejarles como unos tipsitos que son muy importantes para escuchar mejor, unos parámetros. Entonces digamos que vamos a hablar aquí un poquitico de lo que es la escucha y un poquitico también lo que es la empatía, ¿cierto? Entonces lo primero que es importante saber es que hay una cosa que nos diferencia a nosotros los seres humanos de los animales y es el lenguaje. El lenguaje nos permite a nosotros comunicarnos, nos permite a nosotros pensar de cierta manera. De hecho, está demostrado que dependiendo del lenguaje o la lengua que tú manejes, es tu forma de pensar. Entonces, es supremamente aprender a interpretar ese lenguaje de cada una de las personas. Y para lograr esto, tenemos que ir un poco más allá de lo que la persona nos está diciendo o dentro de lo que el personaje nos quiere decir, ¿cierto? Hay muchas personas, muchos conferencistas, muchas personas líderes en este tema, nos hablan mucho de que este mundo sería mucho mejor si nosotros alcanzamos a comprender qué es lo que nos está diciendo las otras personas. La mayoría de nosotros no sabemos escuchar. Nosotros normalmente o lo que vemos en el común de la gente es que cuando alguien nos está diciendo algo, nosotros ya estamos elaborando una respuesta y dejamos de escuchar a esa persona. Y ya estamos elaborando una respuesta, entonces somos como reactivos frente a una conversación. La idea de hoy es empezar a dejar de ser un poco tan reactivos y tener una escucha activa, ser un poquitico más proactivos. Y para lograr esto es empezar a entender mucho a la persona, empezar a ser un poquitico más empáticos e intentar ponernos en el lugar de esa persona para así entender muy bien qué es lo que esta persona nos quiere decir. Cuando nosotros logramos entender muy bien qué es lo que nos quiere decir la persona, podemos dar nuestro punto de vista desde una forma más objetiva y más consciente. Listo. Entonces, dicho todo esto, les voy a hablar de tres parámetros que son súper importantes en el momento de escuchar. En el coaching se le llama mucho nivel de escucha 3. Son tres momentos que son muy importantes. Entonces, el primer momento es una escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es simplemente ponernos a toda disposición a escuchar qué es lo que nos está diciendo esa persona. Ahí vamos a ver cuáles son las palabras que esa persona está utilizando. Es muy importante cuando estas personas nos están diciendo algo, cuál es la interpretación de esa persona frente a las palabras que nos está diciendo. Entonces, en algunos momentos es importante clarificar qué significa para ti cierta palabra, porque las palabras tienen un significado y no es el mismo significado para todo el mundo. O sea, nosotros tendemos a promediar y a estandarizar el lenguaje, pero muchas veces las personas utilizan ciertas palabras que para él significa algo muy diferente que es para nosotros. Entonces, en este primer paso es muy importante cuando estamos escuchando a alguien tener clarificación de qué es lo que nos quiere decir. Este primer nivel de escucha está muy enfocado al manejo de las palabras y empezar a mirar toda la historia o el contexto de lo que nos están contando de acuerdo a lo que es importante para esa persona. Entonces, como les digo, es escuchar muy bien qué es lo que nos está diciendo y qué significado tienen estas palabras para esa persona. Es lo primero. Y como les mencioné también, es no elaborar respuestas en nuestra cabeza, sino simplemente escuchar. ¿Cierto? El primer paso, escucha activa. Segundo paso, vamos a ir más allá. Vamos a escuchar el tono de voz. ¿Cómo nos está hablando esta persona? Nos está hablando con una energía elevada, está contento, ciertas situaciones de pronto sentimos que en su voz se quiebra un poquitico. Entonces ya no solo vamos a escuchar lo que nos está diciendo, sino cómo nos los está diciendo, cómo es su tono de voz. Se preocupa al decirnos ciertas palabras. Entonces aquí ya empezamos a salirnos un poquitico del personaje que nos está hablando y vamos a ir un poquitico más allá e intentar ver cómo se siente esa persona con lo que nos está diciendo. Acuérdense, primero escucho la historia y segundo también le pongo atención al tono de voz.
qué tono de voz está utilizando esta persona. Ahí empezamos a identificar mucho cómo se empieza a sentir esta persona y qué tan importante es lo que nos está contando. ¿Listo? El tercer paso es más allá del tono de voz, que ya es empezar a mirar su lenguaje corporal. ¿Cómo es su lenguaje corporal al momento de hablarme? O sea, es una persona que está erguida, está en una posición de defensa, cómo está su posición en el cuerpo, cómo están los pies, si los está cruzando o está abierto, dónde está poniendo las manos, si está encorvado. O sea, es empezar a mirar qué lenguaje me está diciendo esta persona. Y como les dije también en el segundo punto, es muy importante empezar a identificar este tipo de cosas porque ahí vamos a ir más allá del personaje que me está hablando. Vamos a ir al core de esa persona, como por decirlo en otras palabras, vamos a hablar con ese niño interior de esa persona, que es totalmente inocente y que siempre nos va a hablar con la verdad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar ese tono de voz y ese lenguaje corporal que nos está hablando la persona, recibimos la información desde una posición muchísimo más empática que nos va a permitir tomar decisiones o poder tener una conversación mucho más, eh, más clara o más consciente. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos pasos tiene unos parámetros grandes que se pueden profundizar más, pueden investigar un mundo más sobre los tonos de voz, sobre el lenguaje corporal, de pronto también aprender un poquitico a articular la historia que me está contando, pero simplemente ser conscientes del momento de escuchar a una persona, hagamos esos tres pasos: escucha activa, tono de voz y lenguaje corporal. Y van a ver que simplemente haciendo consciente estos tres pasos al momento de tener una conversación con alguien, va a ayudar muchísimo a entender a estas personas, a entenderme a mí, y va a mejorar muchísimo la comunicación para que todos estemos en un ambiente mucho más sano. Entonces, pasaba por aquí para dejarles eso, para que lo practiquen a modo de juego, de diversión. A mí no me gusta mucho como someter el cuerpo y es que así tiene que ser. No, simplemente hágalo como en el ejercicio de experimentar, a ver qué pasa, si realmente sí puedo mejorar la comunicación con alguien. Empecemos por el tema de la escucha. Vamos a mejorar cómo escuchamos a las personas. Y nada, eso es todo. Espero tengan una semana muy exitosa. Les mando un abrazo y hasta que nos volvamos a ver. Chao, chao.